En la presente lectura iniciaremos con el estudio de la generación de variables aleatorias. Recuerden que la unidad 2 está dividida en dos grandes temas. El primero de ellos es la generación de números aleatorios y el segundo gran tema es la generación de variables aleatorias. Entonces, en esta lectura pues vamos a empezar precisamente con el segundo gran tema, que es una variable aleatoria. Prácticamente es una variable que puede tomar cualquier valor. Aquí nos dice que se puede decir que las variables aleatorias son aquellas que tienen un comportamiento probabilístico en la realidad. Por ejemplo, el número de clientes que llegan cada hora a un banco depende del momento del día de la semana y de otros factores. Es decir, no se sabe con certidumbre cuándo se va a presentar el valor de una variable aleatoria. Luego nos dice que dadas estas características, las variables aleatorias deben de cumplir reglas de distribución de probabilidad como, y aquí vemos tres puntos, en donde dos de esos puntos son los axiomas de la probabilidad que normalmente se ven en un curso básico de probabilidad y estadística. El primero de los axiomas es que nos dice que la suma de las probabilidades asociadas a todos los valores posibles de la variable aleatoria x es igual a 1. Significa que si, por ejemplo, yo tengo un espacio muestral de x que puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como en el caso del tiro de un dado que tiene 6 lados, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 1? La probabilidad de que caiga un 1 es un sexto, de que caiga un 2 es un sexto, de que caiga 3 es un sexto, y así hasta que caiga 6 también es de un sexto. Si yo hago la suma de todas esas probabilidades, pues me debe dar igual a 1. Entonces, ese es el primer axioma. El segundo punto dice que la probabilidad de que un posible valor de las variables x se presente siempre es mayor que o igual a cero, lo que significa que el valor de una variable aleatoria o de una variable probabilística o es cero o es uno. Eh, pero no hay valores negativos. Una probabilidad puede ser del 30% o de 0.30 o del 100%. ¿Ok? Pero no voy a tener probabilidades que sean del menos 30%. Entonces, pues bueno, esa es una de las condiciones que debe tener un valor probabilístico. Y por último, tenemos que el valor esperado de la distribución de la variable aleatoria es la media de la misma, la cual a su vez estima de la verdadera media de la población. Entonces, esas son las tres condiciones que deben de cumplir las distribuciones de probabilidad, o más bien las variables aleatorias que siguen distribuciones de probabilidad conocidas. ¿Cuántos tipos de variables aleatorias tenemos? Pues como ya lo hemos estado diciendo en lecturas anteriores, la simulación se divide en dos grandes tipos, que es la simulación de variables aleatorias discretas y la simulación de variables aleatorias continuas. Entonces, los tipos de variables aleatorias que se tratan en simulación pues son de esos dos tipos, o pueden ser discretas o pueden ser continuas, y se diferencian por los valores que éstas toman. Aquí lo que nos dice esta diapositiva es que se pueden diferenciar las variables aleatorias de acuerdo con el tipo de valores aleatorios que representan. Por ejemplo, si habláramos del número de clientes que solicitan cierto servicio en un periodo de tiempo determinado, podríamos encontrar valores tales como 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta un valor n. Es decir, un comportamiento como el que presentan las distribuciones de probabilidad discretas, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, los valores que toman las variables aleatorias discretas son valores enteros, es decir, no hay valores fraccionarios. En cambio, las variables aleatorias continuas sí pueden tomar cualquier valor en cualquier intervalo, es decir, pueden tomar valores fraccionarios o como se le dice en punto decimal. Y dice, por otro lado, si habláramos del tiempo que tarda en ser atendida una persona, la investigación tal vez arrojaría resultados como 1.54 minutos, 0.028 horas o 1.37 días, es decir, un comportamiento similar al de las distribuciones de probabilidad continuas. Entonces, para diferenciar de manera fácil los dos tipos de variables aleatorias, pues las discretas son valores indivisibles, es decir, enteros, y las continuas pues son valores divisibles, que pueden ser valores con punto decimal. Y bueno, aunque algunos valores se puedan presentar con números enteros, como el caso del tiempo, que
estuviéramos hablando, por ejemplo, de cuánto tiempo tarda en ser atendida una persona, y si decimos 3 minutos, aunque sea un valor entero, de todas formas es una variable aleatoria continua, porque hay magnitudes que, a pesar de que presenten valores enteros, pues no dejan de ser valores continuos, ¿no? Como en el caso del tiempo, la distancia, la temperatura, los pesos, porque por su naturaleza misma pueden tomar valores diferentes de enteros. En el caso de las variables aleatorias discretas, ¿cómo se materializan principalmente los axiomas o los 3 puntos que tratamos anteriormente? Aquí nos dice que este tipo de variables deben de cumplir con estos parámetros. ¿Cuáles parámetros son? Pues el primero, que nos dice que la probabilidad de la variable aleatoria x debe ser mayor o igual que 0. Quiere decir que no hay números negativos. La otra propiedad nos dice que la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito de las probabilidades de i debe ser igual a 1. En pocas palabras, aquí nos dice que la suma de las probabilidades de los eventos en el espacio muestral debe ser igual a 1. En muchas ocasiones tenemos distribuciones de probabilidad que tienden a infinito. Entonces, el valor, al ir sumando los valores, pues se van aproximando a 1, sin llegar a ser 1, porque son distribuciones asintóticas, es decir, que no tocan el eje de las x para cerrar la sumatoria en 1. Por eso es que se pone la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito, ¿no? Para cubrir aquellas distribuciones de probabilidad que son asintóticas. Y hay otro principio que nos dice que para calcular la probabilidad de x cuando ésta está entre a y b, en donde decimos que a es el límite inferior y b es el límite superior, pues simplemente tendríamos que calcular la sumatoria desde i igual a 0 hasta b de la probabilidad de i. Y eso no es otra cosa que sumar la probabilidad de a más la probabilidad de los eventos entre a y b. Ok, aquí me equivoqué, es desde i igual a a. Desde i igual a hasta b. Entonces, pues bueno, esas son las 3 propiedades que deben de cumplir cualquier variable aleatoria y discreta. Y bueno, algunas distribuciones que ustedes han de haber visto normalmente o que se ven normalmente en un curso de probabilidad, pues son las distribuciones discretas, como la uniforme discreta, la distribución de probabilidad Bernoulli, la hipergeométrica, la Poisson y la binomial. Esas son las más comunes, y de hecho pues son las más comunes en simulación. Luego dice, se puede asociar a estas u otras distribuciones de probabilidad el comportamiento de una variable aleatoria. Pero también, como dice el segundo párrafo, puede ocurrir que ese comportamiento no se asemeje o no se parezca a ninguna distribución de probabilidad conocida. Como ustedes saben, hay cientos de distribuciones de probabilidad. Entonces, pero puede ser que el conjunto de datos no coincida con algunas de las distribuciones que ya se conocen. Entonces, si ese es el caso, pues se puede utilizar una distribución empírica para representar las condiciones reales del sistema, ¿no?, que se quiere simular. Aquí tenemos pues una representación gráfica de una distribución discreta. Normalmente se representan por barras, es decir, cada barra representa una densidad. Y en el eje de las X tenemos los posibles valores. En este caso, pues bueno, aquí es 1, aquí es 0, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 5, ¿no? Quiere decir que esa variable aleatoria pues toma los valores desde 0 hasta 5. Y la altura pues es la probabilidad, que no es otra cosa más que la densidad. Entonces, cuando ustedes representan una distribución de probabilidad discreta, pues se representa con un gráfico de barras, en donde cada barra representa un valor posible de la variable aleatoria x, y la altura representa la densidad o la probabilidad de que suceda ese evento que vale 0, que vale 1, hasta que vale 5. Aquí pues bueno, es un patrón de una distribución binomial, lo que significa que cada distribución de probabilidad tiene un patrón definido, es decir, tiene una gráfica en donde el analista, al dibujar o al graficar sus datos, pues normalmente contrasta contra un patrón de las distribuciones que se conocen. Pero pues ese es un tema que se va a ver en la unidad 4.
En cambio, las variables aleatorias continuas tienen un comportamiento conceptualmente igual a la de las discretas, pero los valores que toman son diferentes naturalezas. Dice que este tipo de variables se representa mediante una ecuación que se conoce como función de densidad de probabilidad, que es una palabra, pues, o es un concepto que se domina en la materia de probabilidad y estadística. Luego dice, dada esta condición, cambiamos el uso de la sumatoria, como en el caso de las discretas, que aquí teníamos el concepto de la sumatoria, ¿ok? Pero en el caso de las continuas, cambiamos el uso de la sumatoria por el uso de una integral. Al final de cuentas, la integral es una sumatoria de un área bajo la curva. Dice para conocer la función acumulada de la variable aleatoria. Por lo tanto, las variables aleatorias continuas deben de cumplir los siguientes parámetros, ¿no? Así como los definimos para las variables aleatorias discretas, también se tienen que hacer para las continuas. Pero las continuas son más exactas, tienen más detalle. Por ejemplo, pues bueno, al igual que las discretas, la probabilidad de la variable aleatoria tiene que ser mayor o igual que cero. Eso significa que no hay probabilidades negativas. Y luego nos dice que la probabilidad de x cuando está en el límite superior, perdón, cuando está en el límite inferior, debe ser igual a cero. Y que la sumatoria de todos los eventos, de todas las probabilidades de los eventos del espacio muestral, es la integral que va desde menos infinito hasta infinito de la función de x, y eso tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Y que para calcular la probabilidad cuando x está entre a y b, pues es igual a la integral que va desde a hasta b de la función de x en dx. ¿Ok? También, pues bueno, aquí recuerden que la noción de la integral, pues también me permite representarlo de esta forma, de cuando x es mayor a o es menor que b. ¿Sí? Entonces se remite a lo mismo. Algunas distribuciones de probabilidad que ustedes ya conocen, como les decía, por haber llevado un curso de probabilidad, las distribuciones más comunes, continuas, pues son la uniforme continua, que es con la que se representa los números aleatorios, la distribución exponencial, la distribución normal, la distribución de Weibull, la distribución de la chi cuadrada, la distribución de Erlang, y en los últimos años ha tomado mucho auge una distribución que se llama triangular, que la vamos a ver al final de esta sección. Luego dice, al igual que en otros, que en el caso de las distribuciones discretas, algunos procesos pueden ser asociados a ciertas distribuciones. Y cuando no se puede, pues se tiene que hacer a través de una distribución empírica. Aquí tenemos la forma de cómo se representa gráficamente una distribución continua. Y es una curva, es una curva de la función. Y normalmente lo que se hace pues es una integral para conocer la densidad dentro de esa curva, ¿no? Esa es la noción de la integral. Cuando en este caso parecía ser que va la función de x en dx, que va desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, en este caso es una representación de una distribución 2 Erlang, en donde k es igual a 2. Recuerden que la distribución de Erlang tiene un parámetro k, que es lo que diferencia la distribución de Erlang de la distribución exponencial. Entonces, mientras que una distribución discreta se representa gráficamente con un gráfico de barras o con un histograma, pues una variable aleatoria continua se representa con una área bajo la curva, ¿no? La curva de una función. Hay diferentes métodos para generar variables aleatorias. Aquí en esta diapositiva pues vemos 5 métodos que están ordenados de cierta forma por orden de importancia, en donde el primer método, que es el método de la transformada inversa, es uno de los métodos complejos, que son más completos para determinar de manera precisa lo que, viene siendo una variable aleatoria, tanto continua como una discreta. El siguiente método es el método de convolución,
el método de la transformada inversa tiene ciertas limitantes. Entonces, en algunos casos o en algunas distribuciones de probabilidad no puede generar una ecuación para generar variables aleatorias. Por lo tanto, se utiliza el método de convolución. Y tenemos otros métodos como el de composición, el de la transformada directa y el de aceptación-rechazo. En este curso vamos a ver el método de la transformada inversa, vamos a ver el método de convolución y vamos a ver el método de aceptación-rechazo, porque es un método muy sencillo y muy rápido, muy rápido en la generación de una variable aleatoria. Entonces, como nos dice aquí la diapositiva, dice que la variabilidad de eventos y actividades se presenta a través de funciones de densidad para fenómenos continuos y mediante distribuciones de probabilidad para fenómenos de tipo discreto. La simulación de estos eventos o actividades se realiza con la ayuda de la generación de variables aleatorias, ¿no? Y como les explicaba, ahí tenemos 5 métodos que son los más comunes, que nos sirven tanto para generar variables aleatorias discretas como continuas. Vamos a empezar con la generación de variables aleatorias con el método de la transformada inversa, que les decía que es el método más robusto, es el método más exacto y pues bueno, es el que uno prefiere porque va a representar de una manera más cercana a un sistema real. Existen dos procedimientos para el método de la transformada inversa. Uno de los procedimientos, como el que están viendo en esta diapositiva, es para generar variables aleatorias continuas. Este procedimiento de 4 pasos. Tenemos otro procedimiento de la transformada inversa para generar variables aleatorias discretas. Con esto les quiero decir que el método de la transformada inversa sirve para generar variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Nada más que son dos diferentes procedimientos, pero del mismo método. Entonces, aquí como nos dice esta diapositiva, dice que el método de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias continuas, lo cual se logra mediante la función acumulada fw de x y la generación de números pseudo aleatorios RI que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1, que en este caso estos números ya sabemos cómo se generan. Se generan con algoritmos de generación de números aleatorios como los que se vieron en la sección anterior o en la parte anterior, como el método de cuadrados medios, el de productos medios, etc. Entonces, aquí es en donde vamos a utilizar los números aleatorios que se generan para integrarlos en el método de la transformada inversa. Entonces, aquí nos dice que el método consiste, cuando son variables aleatorias continuas las que yo quiero generar, el método consiste en 4 pasos. El primer paso nos dice que debemos definir la función de densidad f de x que represente la variable a modelar. Por ejemplo, si la variable a modelar es una variable aleatoria que sigue una distribución uniforme, entonces yo debo de saber cuál es la función de x. Si es una variable aleatoria exponencial, también debo de saber cuál es su función de x. Normalmente en cualquier libro de probabilidad y estadística tenemos cuál es la f de x de cada distribución de probabilidad. Y si no la tenemos, tenemos que deducirla matemáticamente. En este curso pues aprenden a deducir las principales funciones de densidad de probabilidad de las distribuciones de probabilidad más comunes. Entonces, una vez que ya deducimos la f de x de una distribución de probabilidad o que la encontramos en un libro, ahora pues hay que acumularla. Recuerden que la diferencia entre la f de x, es decir, la f minúscula de x y la f mayúscula de x, es que la f minúscula de x es la función de densidad y la f mayúscula de x es la función acumulada. Cuando estamos hablando de distribuciones continuas, al momento de acumular la función, pues tenemos que integrar la f de x del paso 1. Entonces, en pocas palabras, el paso 1 es identificar la función de x. El paso 2 es integrar esa función de x, la del paso 1. Y después, en el paso 3, tenemos que determinar la función inversa. ¿Y cómo se hace eso? Pues como lo dice ahí, despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa f de x a la menos 1.
Ok, en este paso, ¿por qué se llama la función inversa? Aquí lo voy a explicar. Resulta ser que el método me dice que yo debo de igualar la función acumulada de x, que es el resultado del paso 2, la debo de igualar al número aleatorio RI. Al final de cuentas, el paso 3 me dice que yo debo de despejar el valor de x. Entonces, si yo despejo x de esa expresión, entonces x va a ser igual a RI sobre f. ¿Ok? Recuerden que f, pues aquí tiene el exponente de 1. Entonces, yo al pasar la función al numerador, entonces me va a quedar x es igual a RI por la función inversa, f a la menos 1. Por eso se llama el método de la transformada inversa, porque utiliza la función inversa que se obtiene del paso 3. Muy bien, entonces en pocas palabras, para obtener el generador, pues debo de multiplicar el valor de RI por la función inversa, que no es otra cosa más que el resultado de la integral del paso 2. Y por último, el paso 4 dice generar las variables aleatorias x, las que se requieran. Si por ejemplo yo quiero generar 10 variables aleatorias exponenciales que representen 10 llegadas de clientes, entonces tendría que generar x1, x2 hasta el x10. ¿Sí? Con la ecuación generadora, que en este caso se llama generador de la variable aleatoria exponencial, generador de la variable aleatoria uniforme. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para generar una variable aleatoria x? Tengo que sustituir valores con los números pseudo aleatorios en la función acumulada inversa. Significa que con el generador yo voy a utilizar una serie de números aleatorios. Si quiero generar 10 variables aleatorias, necesitaré el generador y 10 números aleatorios que se pueden generar con los algoritmos que se vieron en la sección anterior. Entonces, ese es el procedimiento de la transformada inversa para variables aleatorias continuas. Vamos a tener otro procedimiento de la transformada inversa, pero para variables de tipo discreto. Aquí se los dice muy claramente en la diapositiva. Y bueno, dice, el método de la transformada inversa también puede emplearse para simular variables aleatorias de tipo discreto, como en las distribuciones Poisson, Bernoulli, binomial geométrica, etc. La generación se lleva a cabo a través de la probabilidad acumulada P de X. Recuerden que en las variables aleatorias continuas teníamos f de x, que se transformaba después en la función acumulada f mayúscula de x. En el caso de las variables de tipo discreto, vamos a tener p minúscula de x, que se va a transformar en una función de probabilidad acumulada p mayúscula de x. ¿Ok? Entonces, dice aquí, la generación se lleva a cabo a través de la probabilidad acumulada p mayúscula de x, pero que salió de una función de probabilidad p minúscula de x. Y luego dice, y la generación de números aleatorios o pseudo aleatorios que están entre 0 y 1 uniformemente distribuidos. El método también consiste en 4 pasos. El primer paso nos dice calcular todos los valores de la distribución de probabilidad p de x de la variable a modelar. Quiere decir que yo debo de conocer la fórmula de la distribución de probabilidad que yo quiero generar. Si por ejemplo yo quiero generar variables aleatorias de tipo Poisson, entonces yo debo de conocer cuál es la P de X de la distribución Poisson. ¿Esa en dónde la pueden encontrar? Pues en cualquier libro, o se puede deducir también. Entonces lo primero que hay que hacer es determinar todos los valores posibles de la variable aleatoria de X cuando se aplica la función de probabilidad. El paso 2, simplemente tengo que acumular esos valores. Si por ejemplo X, los valores van desde 0 hasta 20, entonces aquí debo de sumar los 20 valores que van desde 0 hasta 20. Debo de sumar los 20 valores para obtener la función acumulada de probabilidad. Aquí no hay la noción de la integral, sino simplemente es la noción de la sumatoria. Recuerden que la diferencia entre continuas y discretas pues es la noción de la sumatoria y de la integral. En el caso de las variables aleatorias discretas pues es más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente debo de calcular la probabilidad para cada valor de x y después
sumarlo y es todo, ¿no? Para encontrar el valor de la probabilidad acumulada. Posteriormente, aquí cambia un poco el procedimiento con respecto a la generación de variables aleatorias continuas. Aquí simplemente debo de generar números pseudo aleatorios entre 0 y 1, que pueden salir de los algoritmos, y se genera la cantidad de números que se necesita o que el método solicita. Por ejemplo, si yo quiero simular 20 variables aleatorias de tipo Poisson, entonces se deberán generar 20 números aleatorios. En algunos tipos de distribuciones de probabilidad, como en el caso de la binomial, pues dependiendo del valor de n, pues se generan los números aleatorios. Pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, una vez que ya se generaron los números aleatorios necesarios, ahora hay que comparar con el valor de la p de x. Significa que debo hacer una tabla para hacer un comparativo. Si el valor del número aleatorio, en qué intervalo cae. Y determinar qué valor de x corresponde a su p de x. Ok, pues este tipo de ejemplos o este tipo de métodos los vamos a ver con ejemplos muy particulares para cada tipo de distribución de probabilidad. Y con esto terminamos la primera lectura. En las próximas lecturas vamos a ir viendo cómo se aplica el método de la transformada inversa para diferentes distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas.